¿Quieres saber cómo Javier Milei puede hacer una reforma laboral libertaria, aún con la oposición del peronismo kirchnerista en el Congreso y los sindicatos en las calles? Quédate a ver el video completo donde te explico 10 argumentos que evidencian por qué la legislación laboral en general y la ley de salario mínimo en particular no respetan principios fundamentales del derecho como la igualdad jurídica entre las partes, la autonomía contractual y contradicen la propia noción de contrato. Luego quedará muy claro cómo Javier Milei puede utilizar esta vía jurídica para lograr una reforma laboral que respete los principios generales del derecho y sea la punta de lanza para las reformas de segunda y tercera generación. Argentina está atravesando una dura crisis económica gracias a la herencia del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pese a los logros conseguidos por la nueva administración, como el superávit fiscal en el primer trimestre, la inflación empezando a ceder y las reservas del Banco Central en aumento, cada vez más argentinos son pobres, y en 2024 se espera que la economía siga contrayéndose un 2.8% según el Banco Mundial. El plan de estabilización del gobierno, aunque necesario, es recesivo a menos que se aprueben reformas que flexibilicen la economía. El ajuste no es suficiente. Una de estas reformas urgentes es la laboral. Con esta, el gobierno busca dinamizar la economía mediante la creación de empleos. Desgraciadamente, tiene el Congreso y los sindicatos en contra. ¿Cómo puede el presidente Javier Milei hacer una reforma laboral libertaria en estas circunstancias? Los siguientes son 10 argumentos que demuelen la base jurídica de la legislación laboral y la ley de salario mínimo. Empecemos primero con la definición de contrato. Citaré el Código Civil colombiano, pero estoy seguro que no difiere mucho del argentino. En general, un contrato es el acuerdo voluntario entre dos partes. El artículo 1495 del Código Civil colombiano manifiesta lo siguiente. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o varias personas. También en el artículo 1502 se enumeran los requisitos para que el contrato sea legítimo. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario 1. Que sea legalmente capaz. 2. Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3. Que recaiga sobre un objeto lícito. 4. Que tenga una causa lícita. Perfecto, vamos con el primer argumento. La legislación laboral desconoce la noción de contrato. La ley de salario mínimo y la legislación laboral en general desconocen la noción básica de contrato porque prohíbe que las partes acuerden libremente las condiciones específicas de este, de acuerdo con sus necesidades y voluntades. Un contrato por definición permite que éstas fijen los términos de intercambio libremente, es decir, duración de la jornada laboral, salarios, indemnizaciones y demás. Repito, en un acuerdo contractual, las dos partes tienen la autonomía para fijar los términos de intercambio. No importa la concreción particular que resulte en determinado contrato. Si el acuerdo es voluntario y la actividad, objeto o causa de este son lícitos, entonces dicho contrato es legítimo sin importar lo que diga la legislación laboral o la constitución política al respecto. Obviamente trabajar no es un acto ilícito, de modo que todo acuerdo voluntario entre dos personas legalmente capaces referente al factor trabajo, sin importar los particulares términos de intercambio, es legítimo. De lo anterior se puede notar una drástica diferencia entre el Código Civil y el Código Sustantivo del Trabajo que regula las relaciones laborales. El Código Civil reconoce la igualdad moral y simetría jurídica entre las dos partes, mientras el Código Sustantivo del Trabajo la desconoce. Esta igualdad jurídica la explicaré en el segundo argumento. Para conservar la armonía y coherencia de todo el sistema jurídico, es claro que se necesita derogar parcial o totalmente uno de los dos códigos. Espero que algún día ambos códigos puedan llegar a estar basados en principios generales de recta conducta y no en la legislación arbitraria de un órgano legislativo. Segundo argumento, simetría jurídica e igualdad moral ante la ley de ambas partes. La legitimidad de un acuerdo voluntario entre un empleado y su empleador podría ser erosionada por el argumento de que en realidad es una situación de asimetría donde el empleador tiene más poder que el empleado. Para refutar esta falacia, hay que partir del hecho que ambas partes son adultos funcionales, libres y autónomos, capaces de entrar en una relación de igual a igual, sin importar la situación particular en que se encuentren. Si una tiene abundancia y la otra carencia de bienes, eso no impide que ambas puedan comprometerse mutuamente. Dicha relación no es una relación de subordinación natural, sino una relación voluntaria donde el empleado se obliga a sí mismo a hacer una actividad en favor de su empleador a cambio de un pago. La cantidad de bienes o dinero no otorga privilegios legales al empleador y el empleado siempre puede abandonar la relación si así lo desea.
En otras palabras, el empleado siempre conserva su voluntad y su esfera de libertad personal, a diferencia de un esclavo cuya voluntad no sirve de nada porque está obligado a cumplir órdenes o recibir un castigo de parte del amo. Al reconocer la libertad y legitimidad del trabajador para tomar sus propias decisiones, aunque éste tenga carencias materiales, le estamos elevando como ser humano, respetando su dignidad y derecho. Si por el contrario restringimos su libertad, estamos afirmando que solo ciertos individuos con determinado nivel económico tienen el privilegio de ejercer su libertad y autonomía. Por supuesto, si el empleado no sigue las directrices de su empleador porque no está de acuerdo con tales órdenes, debe asumir los costos de ejercer su voluntad como en cualquier otro ámbito de la vida. La libertad no es gratis, pero vale la pena. En conclusión, siempre que no haya coacción o amenaza de coacción, se conserva intacta la simetría jurídica entre las partes y la subordinación es simplemente condicional y circunstancial. Tales circunstancias pueden cambiar y terminar o no la relación laboral. Tercer argumento. La legislación laboral no tiene categoría de ley. Si aceptamos el paradigma de la legislación laboral, al prohibir por ley celebrar ciertos contratos voluntarios, estos deberían considerarse en la categoría de acciones ilegales. Lo que está prohibido por la ley debe ser ilegal. Por lo tanto, estos contratos, aun siendo celebrados de manera informal, deberían ser un delito. Sin embargo, de facto no ocurre así. Este supuesto delito en realidad no se persigue. Las autoridades solo persiguen las infracciones a la legislación laboral si éstas suceden en un entorno formal, o lo que es lo mismo, si éstas son cometidas por empresas establecidas formalmente, lo cual carece de lógica jurídica porque una acción debe ser legal o ilegal, no por su naturaleza formal o informal, sino por el acto en sí mismo. La formalidad no confiere legitimidad al acto, sino que meramente se usa como vehículo para tener un registro y constancia permanente del contrato celebrado. Al igual que el asesinato se persigue por el acto en cuestión y no porque carezca de un hipotético proceso formal. Es evidente que la legislación laboral y la ley de salario mínimo no solo desconocen la noción de contrato, sino que tampoco superan una prueba simple de lógica y coherencia jurídica. Es decir, si de acuerdo con el paradigma de la legislación laboral la informalidad es un delito y se persiguiera, ambas partes serían culpables de violar la ley. Tanto el empleador como el empleado son adultos responsables ante la ley y culpables si la infringen. Por lo tanto, si una norma carece de legitimidad como para hacer obligatorio su cumplimiento, lo correcto es derogarla porque no tiene categoría de ley. Cuarto argumento. La ley solo debe prohibir actos ilegítimos. Un contrato o acuerdo voluntario es ilegítimo e inválido, según el Código Civil, cuando la actividad a la que se refiere es ilegal. Por lo tanto, para declarar nulo un contrato laboral que no se ajuste estrictamente a la regulación laboral, primeramente, se debe declarar como ilegal la contratación informal, definida esta como cualquier acuerdo laboral que no se ajuste a la regulación del Estado. Esto implicaría categorizar buena parte de la fuerza laboral del país como economía ilegal y objeto de persecución. En otras palabras, la legitimidad de la ley descansa en la ilegitimidad del acto que prohíbe, en este caso la informalidad. Si ésta prohíbe un acto que no es ilegítimo, la ley carece de coherencia jurídica. Quinto argumento. No existe el derecho a ser contratado. Los empresarios no están obligados a contratar a pérdida. Por lo tanto, no existe el derecho a ser contratado por al menos el salario mínimo cuando el aporte del empleado al proceso productivo sea inferior al salario mínimo con todas sus prestaciones. Por lo tanto, aunque se prohíbe al empresario contratar bajo ciertas condiciones, no se le obliga a hacerlo bajo otras, está siempre a su disposición aceptar o no dichas condiciones. Tienes derecho a que te contraten en estas condiciones si el empresario quiere, y no se considera al empresario como el malvado, avaro, egoísta. Entonces, ¿por qué esperamos que suscriba un contrato si sabe que va a perder? ¿Debería obligársele a contratar? Los argumentos anteriores proporcionan suficientes razones jurídicas como para derogar al menos parcialmente la legislación laboral y eliminar por completo el salario mínimo. El gobierno de Javier Milei, al no tener mayorías en las cámaras, puede elegir esta estrategia para destruir la base jurídica de la legislación laboral actual, por ir contra principios básicos del derecho, o por no estar en armonía con el Código Civil, o porque no tiene categoría de ley.
Esto lo puede hacer el presidente Javier Milei mediante la emisión de un decreto de necesidad de urgencia, exponiendo todas las razones jurídicas válidas para eliminar, por ejemplo, el salario mínimo o las indemnizaciones obligatorias, poniendo de manifiesto que la legitimidad de una norma no depende del legislador o si se emite como ley o decreto, sino de su contenido. A la vez, cualquier persona u organización, afiliada o no al partido oficialista, puede comenzar un proceso jurídico contra el Estado argentino, de nuevo, por desconocer los principios generales del derecho en su legislación laboral, porque ésta contradice la propia noción de contrato y no está en armonía con el Código Civil. Muchas gracias por ver el video. En la segunda parte veremos los otros 5 argumentos. Así que dale a la campanita para que YouTube te avise cuando publique el siguiente. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y si puedes, regálame un café.